Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Corazones en Fuego, en esta tercera temporada donde estamos teniendo conversaciones reales, sinceras y honestas que puedan aportar valor a tu vida. Y en esta ocasión estamos con Esteban Marroquín y un invitado especial que tenemos la dicha de tenerlo hoy y es el profe Byron Campo. Bienvenido. Así todo chiviado, ¿va? Pero no, estoy así como muy feliz, muy emocionado. Pero perdón por venir hace unos minutos. No hay problema. Pues sí, muy emocionado porque me encanta la iglesia, su enfoque y pues, a todos ustedes los conozco. Ahí Gracias. sí desde niño. Desde años y queremos platicar con vos y saber más de lo que ya sabemos y que muchas personas saben. Sabemos que sos músico, sos baterista profesional, sos catedrático y fundador de una de las academias más famosas o la más famosa de las mejores de Guatemala, que es Polirritmos. Y Esteban y yo tenemos la dicha de haber sido tus alumnos. Y hoy tenemos la dicha de compartir esta mesa, tomar un cafecito y platicar de la vida, que sabemos que va a aportar muchísimo valor. Así que gracias por estar acá y por aceptar la invitación. Bueno, yo estoy aquí para hacer lo más transparente que pueda. Pueden preguntarme todo. Lo que sea. Lo que sea. Okay. Gracias por esa honestidad. Tal vez empecemos por el principio. ¿Cómo fue que empezó todo? ¿Cómo fue que te metiste en el rollo de la música? Cabal, hace una media hora estaba hablando con el papá de uno de mis alumnos. Digamos, tuve el clásico conflicto de todo adolescente de que me tenían diseñada una forma de vida. Digamos, siempre fui así como abanderado, en primer lugar en la clase, bueno, todo esto. Muy estudioso, digamos. De hecho, sí me gustaba estudiar. Era una cosa bien rara, pero sí me gustaba estudiar. Entonces, digamos que sobre todo mi papá, ya me tenían diseñado que fuera ingeniero químico, y después que a una fábrica de cementos conocida, vamos a decirlo por la propaganda. Ya me tenían así como diseñada la vida. Ok. De repente al muchachito me gusta la batería desde los 6, 7 años. Okay. Empecé a somatar. Ahí sí literalmente eran unas loncheras. Sí existen todavía, aquellas de aluminio. Aquellas de Superman y todas esas cosas. Sí. Entonces mi set era bien divertido porque el bombo era, digamos, una caja de ropa. Ajá. Con un pedal de una batería de juguete que vendían en otro lugar que está ahí por la Sexta Avenida, que no te duraban mayor cosa las baterías porque eran las membranas eran de papel. Entonces uno metía el primer golpe y chao. Entonces rescaté el pedal en una caja de ropa. Funcionaba bien como kick, sonaba bien. Entonces la lonchera era como el redoblante y aquellos tamborcitos puestos al sol de aquellos que compra uno en Antigua. ¿A los 7 años? Sí, como a los 6 años empecé a hacer, Okay. Era así súper rock, ¿va? Ajá. Y entonces... ¿Cómo fue que a los 6 años ya sabías cómo armar una batería? Nací como con esa... Con esa facilidad. Ya con ese talento, sí, pues. Entonces me ponía a tocar eso, canciones de Alush, que era fan de eso, y de rock de ese tiempo, rock 80s. Y así fue como empecé. No era, digamos, en el colegio no era así de parties ni nada de eso, sino que era muy estudioso. Tranquilo. Era súper estudioso. O sea, me caía mal porque en las de conducta, porque tenía notas de conducta, que eran de 10, el único 9 que sacara, porque entraba el profe, bajarle general a toda la clase porque estaban fregando. Cosas así. Ya. Justos por pecado. Que a la vez es como bueno y malo, porque estaba como muy, muy rígido. Sí. La cosa es que eso sí me permitió ciertos valores, la disciplina y cosas así. Entonces, mis entretenciones eran estar practicando y practicando y practicando. Al fin tomé clases con uno de los bateristas de Alush, pero no Lenin, que en paz descanse, sino otro. Sí. Como a los 13 años, y ahí fue donde empezó, digamos, como esa parte. ¿Sí? Okay. Después eso fue como paralelo al colegio, lo que les decía, en lugar de estar fregando y paris y cosas así. En realidad no me gustaba, nunca me gustó el alcohol ni nada de eso. Sigo sin probar una gota, no me gusta, la gente se sorprende, pero no me gusta. Sí. Solo lo único que hice es la Coca-Cola. Eso sí. La bebida. Eso sí. Que eso es difícil quitárselo. Es un vicio. Sí, y es bien dañino también, pero bueno. Dañino, sí. Ese es mi único vicio. Y un poco los dulces y cosas así. Bueno, el azúcar. La cosa es que así fue como mi vida, digamos, como muy estudioso, como muy aplicado, etcétera. Y mucho estar practicando.
Mi educación básicamente fue autodidacta, ¿sí? Ok. Wow. Porque, digamos, tuve como infancia de niño rico y de adolescencia algo jalada, digamos, no tanto. Mm. Entonces, digamos, como que mis papás no tenían así como la capacidad de mandarme a estudiar a otro lado. Entonces, todo el mundo cree que yo me gradué en EMAI o cosas así, pero no. O sea, lo que pasa es que como fui muy autodidacta y tenía como la disciplina de estudiar y todo eso, fui yo estudiando yo solito. Sí, pues. Entonces logré tener como ese Un- aprendizaje, Un digamos, nivel ya académico, pero que no me lo solo. creía Zaira, la esposa de Leslie. La verdad es que es Leslie cantante, no Johnson, me sí, sí, sí. recuerdo de qué proyecto, es mexicana, Sí, es mexicana. Me pregunta, ¿en qué año te graduaste del EMAI? No, le dije, sí, le conté. Y Leslie le dijo, sí, que no, el profe es así autodidacta. Bueno, la cosa es que Wow. esa disciplina autodidacta, digamos, me llevó a que ese era mi tipo de vida, digamos, mucho estudiar y mucho practicar. Mm. Hasta que llegué como a los 17, 18, que era ya Terminando el colegio. terminando el colegio, digamos, donde mi papá de una vez me sentenció, me dijo, olvídate que querrás dedicarte a la música, porque Wow. existen todos esos paradigmas que para mí, en Más cierta forma, antes. sí, y más antes, de que hay un montón de alcohol, que hay drogas, que hay desórdenes y todo eso, y realmente sí las hay, Así Que no es. se ¿verdad? puede vivir también de eso. Ajá, No es y que no se Ujú. puede ir, pero dije, oh, no, es que esto es lo que me gusta. Entonces me forcé a meterme a una carrera que no me gustaba, ¿sí? En la U. Ya En la no. U. Al principio me iba bien, pero digamos ya con el tiempo empecé yo a bajar notas, dije, no puede ser que sea yo tan menso, ¿va? Mm. Siendo en el colegio tan aplicado, pero era un mensaje, digamos, de que no No era No tu era lo lugar. tuyo, no era sí. mi lugar. Entonces fue como a los 19. Todo esto porque me preguntaban la historia de Poli, pero necesitaba contarles los Claro, claro. Sí, antecedentes, ¿no? vamos por ahí. Ajá. Entonces, digamos, todo eso como a los 19 fue que yo vine y dije, no, me gusta la música. Entonces, era músico más de mi casa, de mi cuarto, hasta que una amiga que es cantante me dijo, no, vos deja de estar tocando ya en tu cuarto y me vas a acompañar con fulano, Megano y Pereseco, con los de ese tiempo que eran así como los muy conocidos, ¿no? Y yo, no, que no sé qué, porque me dio miedo escénico, pero sí fui, digamos, al primer ensayo y con todos esos valores de disciplina, me recuerdo que el ensayo era a las 5, iba a las 5 menos cuarto, armadito, con los papeles, Listo. hasta hecho así con regla y todo Aplicado. así bien aplicado. Y todos los demás, olvídense, 5:30, 6, esta hora chapina. Ajá. Ujú. La cosa es que les gustó mucho el ensayo, la forma de tocar de uno. Yo era patojo de unos 19 años. Y me dijeron al final, ¿qué tienes que hacer la otra semana? Y ahí empezó. Ah, ok. Empezó ese Se rol abrió de, ese mundo. ajá, se abrió ese mundo. Entonces era de yo ser un desconocido. Eran 2 o 3 eventos cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Y de ahí fue que un productor, digamos, muy conocido de ese tiempo, que me puso el zurdito, no el zurdo, porque el zurdo es el otro Es el baterista. otro. ¿Va? El zurdito, porque me decían, toca puro Weckl y que no sé qué. Esos Va. zurdos, sí, pues. Ajá. Ajá. Ujú. Entonces ahí empezó como esa mi fama. Entonces, decirles que en ese tiempo ganaba 8,000 quetzales, en ese tiempo era un Wow, dineral. era un ¿Qué, montón. qué año es más o menos? Estamos hablando como en los 90 y tantos, digamos, los inicios de los 90. Inicios de los 90, sí, sí. así, Mucho, sí. era Hace mucho. 20 años, sí. Entonces ahí fue cuando me hizo la segunda sentencia mi papá. Olvídate. que Ah, se ¿qué pasó quedaron- con tu papá? ¿Qué pasó con tu Ajá. papá? Bueno, la historia es un poco triste porque ¿cómo pude lograr yo ser poli? Fue hasta que murió mi papá. Mm. Ok. O sea, cuando murió mi papá, que yo lo amé mucho, sigo amando, pero me limitaba mucho. Fue esa circunstancia fue la que a mí me permitió Pues, tener ya la libertad de poderme dedicar a la música. wow. Entonces mi idea era tal vez, como ya había probado estar tocando y tocando en lugares, bares, cosas, dije, "No, tampoco esto es lo que quiero". Yo dije, todo lo que a mí me costó aprender, digamos, en 10 años, me gustaría cortárselo a la gente. Entonces ahí es donde aparece eh, mi amigo Fernando Martín, que es otro baterista muy Sí, bueno. sí. A él sí los papás, que eran de dinero, lo mandaron a estudiar. Yo le dije, vos deberíamos de hacer esto y esto. No, fíjate que no sé qué. Al principio no quiso. Después cuando empezó a ver que la vida así
de músico no era así como tan fácil. Me dijo, vos mejor si hagamos. Ni modo. Como plan para Ajá. ingreso, más que Sí, todo. pues. Y pues Ajá. para mantenerse. Entonces, cabal, empezamos en el 96. Ahí sí nos apoyó, digamos, el papá. Ahora, ¿a qué voy? Porque como aquí el tema también es Dios, es lo que estaba hablando hace una media hora, 45 minutos con el papá de mi alumno, es que yo le contaba que uno se puede ir por el medio humano Ujú. o el medio divino. Es decir, si yo me hubiera ido por los medios humanos, seguramente no existiría Polirrenos, porque tal vez hubiera tenido que hacer un estudio mercadológico de factibilidad, de que no sé qué, esto y lo otro. Porque todo el mundo me pregunta cómo empezó Poli. Se lo puse en manos de Dios. Ah, ok. Desde ese momento. Desde mi lado. Claro. Aquel no. Aquel era más. Otro rollo. Era otro rollo. Va. Entonces empezamos. Me recuerdo que ahí, pues el papá de aquel nos ayudó. Empezamos en zona 9, en un edificio que se llama La Galería, que está como por. Ujú. Ya saben por dónde. Frente Sí, del sí, hotel sí, este sí. famoso. Y lo único es que de brutos hicimos un como concurso de bateristas, digamos, sin aislar. Al año Bulla, nos echan, ya no nos Eso, renovaron la de ahí, ¿va? bulla. Porque se oía la bulla hasta la esquina, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Ahí empezamos, al principio la primera actividad sí hubo como bastante gente y después, ya cuando empezamos como el curso formal, ya no eran muchos, ¿no? Ujú. Total es que iba costando sacar los gastos y todo eso, hasta que aquel, me recuerdo que en ese tiempo se casó, ya no quiso seguir, Se salió el proyecto. se salió del proyecto. Entonces yo quedé, puchica, solito. Mm. Igual, entonces vuelvo, lo puse en manos de Dios. Entonces empezó a resurgir todo, digamos. Me recuerdo que a un alumno le pedí que me comprara, era como en ese tiempo era un secuenciador y que me prestara un dinero para pagar una renta. ¿Me recuerdo? A un Porque alumno. sí, un alumno alemán que era gerente de, Ok, de ok. una empresa alemana muy, muy fuerte. Y ahí empezó a resurgir Poli. Entonces, de tener como 19, empezamos a... Me recuerdo ya ese año yo solo, terminé como con 45, 50, el año siguiente como con 100 alumnos y así, se fueron a esos números de alumnos Wow. enormes cuando yo sentí de ser un como pobretón o algo así, ya empecé a tener más solvencia Ujú. y a irme para arriba, que fueron más o menos en la época en que ustedes ya, Sí. Claro. más o menos que eso Sí. ya estaba con Sí, una nosotros forma fuimos como en el, ¿qué? 2010, no. No, poco antes, antes, tal creo. vez. Antes, 2007, 2008, 9, ¿va? 7, 2008, 8 por ahí. Sí, Ujú. ¿verdad? Ese era el auge, pero fue donde pasó la historia de Serafín. Ah, ¿La ok. historia de quién? De Serafín y de una de mis Ok. historias Si feas, quieres, si digamos. quieres contarnos Tengo una pregunta, espérate. Va. En ese tiempo, en esa etapa de los 90s, Sí. ¿habían academias de música en Guatemala? No, No habían. o sea, ¿O cómo era el estaba el ámbito esquema musical? clásico. Es que ocurren como un montón de fenómenos en estos países. En ese tiempo estaba solo el conservatorio, muy clásico. Ujú. Sí, pues. A la gente que le tocó educarme a mí, su mentalidad realmente era súper egoísta. Era, este está tocando bien, no le enseñemos, porque nos Nos va a quitar el amenaza. chance. Ajá. Yo lo vi al contrario. Yo vi, bueno, estoy tocando bien, quiero acortarle el camino a la gente que viene atrás mío Wow. y compartirles lo que yo sé. ¿Y de dónde viene como esa mentalidad de hacer... De aportar, sí, de romper el molde, de básicamente. hacerlo al revés, ajá. Siempre he sido como rebelde, o sea, siempre he sido un tipo tranquilo, pero a la vez El que va en rebelde, contra. el que va Sí, en en contra Contra de la de corriente. un montón de cosas, ajá, en contra de la corriente. Entonces, mi papá me dijo, no, que olvídate de eso. Sí. Yo dije, sí, no hay Ajá. cara a esto. Y lo que era divertido es que cuando compré a mis primero, segundo carro, yo llegaba a los hoteles y me decían, ingeniero, pase, ingeniero, soy tal cosa, ¿va? Pero lo que yo quería era mostrarle a la gente que se podía vivir igual de ahí, Mm, y igual de equilibrado y ecuánime, digamos, teniendo la carrera artística, digamos, Sí. más que musical, artista, Claro. artística. que cualquier otra carrera convencional. Ok, Eso creo que se fue logrando. buenísimo. Eh, Excelente.
Yo solo quiero decir algo. No. Mande. Yo me identifico muchísimo con lo que estás diciendo porque Ujú. yo también me considero rebelde. Eso. Siempre Padre. fui rebelde en el colegio. Métase la playera. Súper No. rebelde. Ujú. Cortes el Yo me pelo, recuerdo. pelo largo. Pero era como un tipo de rebeldía con cosas que a mi punto de vista no importan Sí, Ah, sí, sí, o no sí. son malas, ¿verdad? Injusticias, hay Como injusticias. injusticias, etcétera. Por eso es que también soy un artista y me gusta Ajá. el tatú y esto. Pero yo una vez escuché esto, que realmente Jesús fue un rebelde también, ¿verdad? Porque Totalmente. él se rebeló al sistema. Sí. Y yo creo que sí es rebeldía Ujú. ir en contra del mundo el día de hoy. Y esa es la rebeldía más difícil. Sí. Porque lo fácil es hacer lo que todos hacen, ¿verdad? Exactamente. Solo quería meter ese paréntesis ahí. Sí, ¿y por qué creen que me gusta Real Life? Porque me dejan estar con gorra. Ah, ok. Sí. Sí, o sea, lo dejan ser a uno mismo. Como es. Ajá, no- Claro. Y por eso les digo que ese recibimiento no se me va a olvidar, solo que Wow. olvidé la fecha exacta en que viene, pero ahí buscamos en las Sí, prédicas, sí. ¿no? Porque es una fecha para mí importante. Ah, ok. ¿no? Es como un volver a casa, digamos. ¿no? Mm. Sí, volver a Ok, casa. si quieres hablemos de Serafín. Mencionaste Serafín. Va, lo que pasa es que Serafín viene involucrado en un montón de cosas, digamos. Ok. ¿Quién Que es te- Serafín? Serafín es mi perro labrador, tiene 13 años, Ah, ok. Mm, pero para mí, Dios me lo manda, es un ángel. Mm. Eso, Literal, Serafín. literalmente, Serafín es un ángel. Y la historia de él es que yo vivía en apartamento pequeño, zona 2. Va. Y bien contrario, porque yo viviendo en zona 2 venía a hacer mis mandados aquí a Praia Concepción, ahora vivo aquí en carretera y bajo a Oakland a hacer mis mandados. O sea, lo que no me gusta hacer. Ajá. Entonces, me recuerdo que un sábado, creo que era, después de hacer mis mandaditos ahí, había una veterinaria ahí en Praia Concepción, ya no existe. La cosa es que estaba Serafín ahí en la jaulita. Me le quedé viendo, seguí mi camino. Mm. Regresé, man. Lo volví a ver ahí. Pero tenía algo así. Bueno. Me volví a ir, digamos. Me volví a regresar, man. Dije, no pues. sé qué tiene este perrito. ¿no? Entonces le entré a la veterinaria y le dije, ¿y qué raza es? Es la ¿Cuánto cuesta? X. Es que fíjese que yo vivo en un apartamento pequeño y estaba pensando en tener perro. ¿Con cuánto se reserva? Tanto. No lo va a vender, pum, se lo pagué. A la semana recé por él. ¿Sí? Estaba yo en una relación de las peores que he tenido. Que se los puedo contar. ¿no? Sí, 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 claro, claro. Digamos, era alguien que era. Me ha pasado mucho eso, digamos, tener relaciones que son como la antítesis mía. Yo soy como tranquilo, Mm. no tomo, no consumo drogas, y esta era lo contrario. Sí, pues. Sacándome las fichas, bueno, todo lo que ustedes. Pero ahí, digamos, el clavo no es juzgar a la otra persona, sino es. Clavo es de uno. Que uno Hay busca alguna eso, parte sí. que está. Pueden haber varias cosas. Puede ser hasta el sentimiento ese del rescatista. Podría Ujú, ser, ¿va? de De uno querer ser rescatar salvador, al sí. mundo. ¿sí? Mm. Que a veces está mal entendido y uno se para metiendo en problemas. La cosa es que Claro. está en esta cosa tan tóxica y tan mala, digamos. Y bueno, me iba a hacer afín. Mi apartamento alfombrado y aparecieron las primeras ahí, Marcas. las primeras marcas. Pero ellos son bien entendidos, ¿va? Era Sí, de sí, cargarlo, enseñarle. de enseñarles, va. Yo iba solo tranquilo y me recuerdo que a las 2 de la mañana Serafín me estaba jalando así con los dientes la colcha porque quería Súper jugar. juguetón. Mm, Ajá. Entonces es un cambio de vida. sí. Paralelo yo llevaba la vida con esta clienta. Y como a unos 2 semanas, 13 días, o tal vez como unos 13 días o algo así, cae Serafín inmóvil. Ajá. Entonces fue un shock. Le contaba a Esteban el pastor, digamos, que iba a una iglesia X, ¿no? Ujú. Pero era un poco cuadrado. Y entonces me empezó a acusar, no, que usted lo botó, que no, hombre, no lo boté, que eso. Yo estaba afligidísimo porque el perro no se movía. O sea, de ser un perro juguetón, no se movía. Respiraba y todo, pero Sí, no pero se no movía. se movía. Eso Wow. para mí era terrible. Claro. Sí. Después fui con un otro personaje que queda ahí en Vista Hermosa. Mire que dormirlo cuesta no sé cuánto. Dije, Ah, la gran. "No, mi perro no Hablando va a de dormir". matar. La tipa esta con que yo andaba, que sos un injusto, que dormir. No, le dije, Está Dios lo va a sufriendo, sanar. ¿va? Entonces ahí fue donde yo empecé a reencontrarme, porque, o uno de mis reencuentros, ¿no? Porque
yo me había alejado bastante de Dios ahí. Entonces, cabal, me recuerdo que le dije, no, Dios lo va a sanar. Después, total es que contacté al actual veterinario de ellos, que curiosamente iba a la misma iglesia del otro veterinario, pero era mentalidad más abierta. Entonces, cabal, bueno, lo llevé, él trabajaba una doctora china, veterinaria china con él, que hacían un poco de acupuntura y esas cosas, porque quería probar también otras Pues, claro, alternativas. medicina alterna. Pero literalmente el doc me dijo como a los días, Byron, no sé qué tiene el perro. Yo sí entendía, era lo que le estaba platicando a Pastor, de que, digamos, como son prácticamente como protectores de uno de los perros, algo muy fuerte, malo venía para uno. Y vos sentías eso. Sí, yo sentía eso porque pues, de estar enredado ahí con gente, con Problemas, semejante sí. gente, ¿va? Y entonces yo lo mando. Él agarra eso. Entonces yo entendí eso. Oh. Y me recuerdo que lo que le dije al doc es, doc, usted va a la iglesia, va. Oremos por el perro. Entonces orábamos Ujú. todos los días. Y aparte le hacíamos todos sus procedimientos. Claro, ¿va? médicos. Sí. Ujú. Vamos porque es muy parecida a la historia de Poli. O sea, me preguntan, la historia de Poli para mí es Dios primero. Y todo lo demás, ¿va? Mercadotecnia y todo eso puede ir después. Y la historia de Serafín es igual. Digamos, yo como sí, bueno, sentía esas cosas espirituales, digamos. Entonces le dije, no, oremos por el perro. Mm. Total es que así fue. Poco a poco fue recuperando movilidad. Me recuerdo que en ese tiempo me pasé a dormir yo al alfombra con él. Entonces lo cuidaba, le daba de comer, le ponía música como de angelical y cosas así, le daba cariño, lo limpiaba, etc. Total es que como a los 2 meses, bueno, también pasó que otras personas, digamos, cristianas querían irse a echar el mérito, no Dios, digamos, sino que le fueron a orar y querían que Por ahí eso se se levantaran. levantó. Y no pasó ahí, Mm, porque no era como muy auténtico. sí, claro. ¿Sí? La cosa es que después de 2 meses, Serafín se paró. Wow. ¿no? Entonces yo entendí. Entonces Serafín me regresa a mí la fe a Dios. Sí, pues fue como que Dios lo había enviado y Lo envió a eso. protegerte. Y después era re chistoso, porque estaba ya tan vital. Lo único es que se quedó cuto. Serafín, digamos, porque los labradores, sus piernas son de X Altos. tamaño, algo altos. Él tiene las piernas cortitas, pero lo hace especial, es bonito. La cosa es que Serafín, Dios lo recuperó tanto que Serafín de un salto llegaba a la mesa del comedor y yo dejaba que se subiera. Entonces, pues, Estabas contento cada vez que digamos que llegara Chay o tú, etcétera, lo saludaba y se brincaba a la mesa. O sea, del suelo a la mesa. Va, dije, perfecto, porque ahí estamos pudiendo ver la manifestación de la sanidad de Dios. Sí. Claro, claro. En él y en mí. Totalmente, los fue dos. mutuo. Lo divertido es que Serafín se regresó a la cama rápido y yo paré en el suelo un mes más. Porque uno se acostumbra a dormir en el Sí. suelo. Pues. Ajá. Esa es la historia de Serafín. Y Serafín, ¿por qué le pusiste Serafín? Eso fue, bueno, desde que lo compraste le pusiste Le así puse nombre de Serafín. ángel sin saber que... Sí. Ok. Digamos, sí había oído de los, creo que son los músicos que están ante Dios. Ujú, son como seres angelicales. Son seres angelicales. Sí. También lo blanco, digamos, que hay cierta relación con el arcángel, digamos, yo creo un ángel, el arcángel Gabriel, digamos, representa el blanco y está muy relacionado con los serafines, por ejemplo. Ok. ¿sí? Pero en ese tiempo era lo que yo les contaba, digamos, de Sí, que sí. yo siempre creí en Dios, pero no lo sentía. Mm. Ahora, ese evento me empieza a mí como a regresar tal vez mi falta de fe, digamos. Pues, conectarte Pero otra vez era con un Dios. proceso larguísimo. O sea, Puedes ha sido un regresar a proceso una- que hasta hace poco es que se ha terminado. ¿no? Y eso es Así, la vida, es realmente. una O vida, sea, ajá. así es. Él es como el que inició. Lo único es que Serafín ha caído en ciertos problemas, en su columna y patas, digamos, que han sido sus problemas, cuando yo estoy en los momentos más críticos. Es donde él te contaba, es como que Dios te dijera, "Psst". Una Ey. alerta. Algo tiene que Entonces dije, cambiar. no quiero estar Ajá. yo viendo sufrir a aquel por mis necesidades. ¿no? Sí, pues es como una alerta que... Es como una alerta. Entonces Súper es interesante. el día que no esté, no sé qué va a pasar, pero bueno. Pero digamos, ha sido prácticamente el amor incondicional de Dios, digamos, que a veces no entendemos de parte de todo el mundo, no entendemos eso. Los perros lo reflejan al máximo.
Siempre están ahí. Siempre Siempre están están buscando llamar Siempre nuestra atención. Sí, están. O sea, ellos, aunque uno llegue amando. enojado y esto, todo, Totalmente. están moviendo la cola, están felices de que uno llegue, etcétera. Sí, Que así debería ser, ¿va? Pero qué lindo. esa es la historia de Serafín. Ok. Sí. Nosotros Excelente. también tenemos perros Eso. y nos encantan los perros. A mí me encantan. Yo los hasta les perros. iba a decir porque dejé a otra que es rescatada, la dejé hoy en polis y me la traía, pero iba a hacer mucho relajo. Es tranquila, pero A no. veces Maffer trae Sí, más trae Ah, ese perro acá. su Kiki. Sí, incluso nosotros con Betsy adoptamos a uno que estaba en la calle, Ujú. que la esposa de Esteban no encontró. Ujú. Y no nos lo íbamos a quedar, porque no podíamos en ese momento, estaba por nacer Liam, pero nos cautivó tanto que Betsy ya Es no que lo ellos quería devolver. dicen que No lo ellos lo quedamos. escogen a uno. Sí, pues. ¿Te acuerdas del poli? ¿Al poli sí lo conociste? ¿Era un negrito o no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, él murió, pero de hecho, la historia de Zona 15 es ¿por qué me pasé yo ahí? Me pasé por mi perro. O sea, Mm, vi el fue la- jardín grande y dije, no, yo quiero que el Para- poli tenga sus últimos años ahí. qué lindo. Esa fue la primera razón. Lo demás era que la casa era grande y que Ubicación. ajá, la ubicación hasta ahorita la estoy entendiendo. Digamos que realmente ahorita es como un centro más como de negocios y de sí. comercial Zona 15. acá ahora. Wow, ¿No? excelente, excelente. Y regresando a Polirritmos un poquito, Ujú. yo me recuerdo que cuando iba, habían, o sea, demasiada gente. Sí. Poli inició como una academia de bateristas. Sí. Ajá. ¿O Mm. siempre la idea fue general, como varios instrumentos? Digamos que inició como bateristas, pero después yo dije que hay un profesor en EMAI, o había un profesor en EMAI que hacía lo mismo que yo, es decir, o lo mismo que yo hago ahora, que les enseñaba rítmica a los otros instrumentos. Entonces dije, Sí, puede esto hay ser, que sí, sí, empezarlo sí. a ampliar. La otra cosa es que yo no quise poner gente externa en Poli, sino que yo me banqué varios años solo y dije, cuando empiecen a dar frutos estos, sí usé algunos profesores externos de Poli Ya. antes. O sea, no contratar profesores de afuera, sino desarrollar a los alumnos. Sí, es digamos como decirles el Barcelona o el Real Madrid, al que le vaya, mejor cantera. menciono a los dos. Ajá. Entonces, quise hacer lo mismo, Ya. Mm, digamos, y por dos cosas. Uno, para que el mismo staff fuera de Poli, que si se logró ya cuando ustedes estaban, ¿quién Sí, te dio? sí. ¿Walter o te dio Medio Walter, Guille? estaba Walter y Guille, José. Ah, sí. José López Sí, pues. estaba. Va. Entonces, digamos, mi objetivo fue ese, hacer como cantera y que ellos mismos fueran el staff. Mm, O yo mismo tocar con mis propios alumnos. Porque Sí. hasta la fecha, ¿por qué no toco tan? Así en lo secular, porque no me gusta nada, la verdad, de lo que hay afuera. O sea, por eso que les digo, por esa como falsedad, como Sí. mediocridad. No sé, como Envidia. envidias, que yo he sufrido de eso. Que toda mi vida. lastimosamente Sí. sigue pasando. Es como decía un buen pastor, ¿va? Que el líder siempre lo van a estar, va, de Criticar. fregar. Sí. Porque de hecho le contaba también a Esteban de que tuve que hacer cambios en mi sistema por tanta copia, digamos, ¿no? Ya. Sí. Entonces tuve que hacer cambios en el sistema y también por las tendencias. Yo ahora ya no soy así como el baterista de jazz y todas esas cosas. Me gusta, de hecho, con Walter compartimos mucho eso, que nunca nos gustó tanto eso, sino lo teníamos que tocar forzosamente porque como éramos educadores. Conocimiento Ujú. general, sí Ajá. ves. Pero en realidad, digamos, yo oigo ahora otras cosas. A mí siempre me gustó el pop, el R&B, el trap, todas esas cosas de ahorita me gustan. Entonces yo mismo, aunque ustedes no lo crean y que la madre decía, que el profe como tocaba bien y todo, a mí no me gustaba mi forma de tocar. Me gusta desde hace 3 años Wow. para acá. ¿Pero por qué no te gusta? No sé, o sea, nunca estuve yo como conforme, o sea, todo el mundo, y traté de no caer nunca en la adulación. Porque una amiga hace poco me dijo, es que yo creí que usted nunca me habla. ¿Y por qué no te habla? O sea, porque tienen ese perfil de que, sí, de que digamos, sos- como uno es medio, tal vez no famoso, sino es reconocido. Ese es mi rollo. O el famoso rockstar. Ajá. Hay un montón de mis alumnos que realmente yo estoy ahorita como salvando las distancias. Me voy a poner Dios con D minúscula. Como lo que le ha pasado a Dios al ver su creación con Noé, ¿va? Ahorita me dan ganas de mandar un diluvio y decir todo lo que. Porque básicamente casi que todo el mundo estuvo conmigo, pero he visto un montón de cosas que dije yo, esto no fue lo que. Esto no viene de lo Esto que no querías es lo transmitir. que yo traté de transmitir. transmitirle a la gente. Pues. Sí. Claro. Es un rockstarismo terrible, o eso que les Mm, decía que utilizan las iglesias solo como para ir a conectar y cosas así, pues, o sea, eso no puede ser. Y unos CEOs Altísimo. altísimos. ¿va?
Entonces, digamos, yo siempre he tratado mi perfil bajo. Entonces, siempre viví la adulación, profe, que no sé qué, que crack, que aquí, que no sé qué. Yo, buena onda, pero traté de que eso no De no me alimentarte hiciera, de no eso. Que no alimentarme te de eso. cambiara así. Porque yo dije, va, qué buena onda, que a aquellos les gustó, pero a mí no me gustó nada de lo que te vio. Por ejemplo, siempre pasaba eso. Probablemente era baja autoestima y un montón de otras cosas, ¿va? Claro. Y creo que por ahí va la cosa, que era Pues, que uno nunca está conforme que uno con, no con está, uno, pero era con lo que mucho hace. baja autoestima, que yo no me quería y un montón de cosas. Sí, pues se reflejaba. Entonces ahora sí valoro pues un montón de cosas, porque sí he oído, dije, ah, bueno, sí tocaba bien, pero quería tocar como estoy más tocando ahorita. ¿Y cuál es la diferencia que hiciste La hace diferencia, 3 bueno, años? mucho que hay las tendencias, ¿va? Por ejemplo, yo en mis tiempos, digamos, era Vinecolaiuta, que Wekel, que todo esto, muy jazzis, un montón de lectura. No es que eso no funcione, Ujú. pero digamos lo que hablamos, como en la juventud ahora es súper random. Antes un fil de batería era todo ordenadísimo. Sí. Ahora es súper random, porque esa es la tendencia. Ya, Entonces dije yo, ¿cómo hago para llamar la atención también de los jóvenes que les gusta la música? Y Sí. más que todo, más que la música, es el arte. Ese es el nuevo enfoque de Poli. Mm, Va a parecer contradictorio, pero Poli ya no está enfocado en músicos. Yo creo que les diría que es el peor mercado. Yo quiero gente, mis alumnos ahora son más gente que le gusta el arte, ¿sí? como una forma de expresión, más Sí, o menos. como una forma de expresión, porque en el anterior escenario, que a mí me funcionó muy bien y por eso es que han querido ir copiando todo eso, pero había mucho esa competencia de venir y quitarle el chance a este, al otro, que yo soy mejor guitarrista que vos, ese tipo de cosas que se da mucho entre músicos. Sí, pues. En cambio, entre artistas es diferente el enfoque. Porque Sí. todos son distintos, Son cada quien es distintos. único. Es Tal otra vez es gente mentalidad que no, totalmente. no está viendo la música exactamente como para subsistir, sino lo hacen por amor al arte. Sí. Totalmente. Dios me está mandando un mensaje también interesante. Digamos, me está mandando mucho niño. Es decir, como que fuera, bueno, ya formaste un montón. Una generación. Sí. Lo bueno es que, digamos, tampoco sería el diluvio. Sería un diluvio con un arca de Noé donde está Chay, donde está Esteban, donde Y está diluvio. Sammy y Mielsamar, bueno, todos ellos. ¿Va? Ujú. Que hay un montón Sí. de gente que realmente, digamos, sirve en sus iglesias y es gente como muy transparente, muy honesta y todo eso. Entonces uno se siente muy feliz. Absorbió la esencia. En lo secular, pues hay uno que otro por ahí. Lo que pasa es que lo secular sí está muy contaminado. ¿no? Sí, pues. Demasiado contaminado, muchas cosas. Entonces, de algo sirvió, pero el mensaje es como que de eso no me está mandando mucho niño. Wow. Yo Era hace raro una- ver niños antes, sí. creo yo. Más o menos, pero yo sí decía, no creo tener paciencia. Y hace unos meses así pensaba. Mm, Entonces tuve que reinventar. Dije, Sí. ¿cómo les enseño a La estos enseñanza. güiros? Lo mismo que aprendió Chay, Esteban y José y toda la mano, pero para niños. Entonces, creo que la creatividad se me da. Entonces, ahora es con el color, Wow. con los números y con el color. Entonces, ahora sí ya tengo pulgas de 3 años. vamos la gran. vamos a meter ahí Lo a único, Cassandra y a sí, hay Liam. que- Liam, ahí los vamos a Sí, meter. métanlos ahí, pero sí ya encontré, digamos, la forma. ¿no? Las mamás casi los ahorcan, pero yo tengo paciencia, digamos. ¿no? Sí, pues. Porque cuesta un poco, no son atenciones de 1 hora, No, sino no, son no. unos 35, 40 Mínimo. minutos, una cosa así. Y es un poco juego, es un poco de estar peleando, de ver cómo llegan en ese día. Entonces, está Sí. interesante porque es como el mensaje finalmente, les decía que es como que Dios me manda a que haga lo mismo que hice con todos ustedes, con todos estos aguiluchos chiquitos. Otras ¿no? ganas. Es enseñarles Pero el siempre camino. tenés como las partes técnicas de teoría. O sea, la metodología y los contenidos siguen siendo los Lectura. mismos, todo. solo Lo único es que adaptado. ahora vendo diferente el sistema. Sí, Entonces, pues. alguien que llega, por ejemplo, a batería, está tocando desde la primera clase. Cosas ya difíciles, pero porque inventé Wow. un nuevo sistema, una cosa que le llamo patterns. Digamos. Y hablemos de eso. Ujú. Porque yo me recuerdo que cuando yo iba a Poli a recibir clases, Ajá. o sea, sos tan buen maestro que uno entiende fácil, Eso, ajá. ¿verdad? creo que Porque a eso es veces un un- maestro puede ser muy bueno, pero no explicarlo es Ujú. complicado. ¿va? Sí, Sí. Y salís igual. sí. Pero entendías tan fácil lectura rítmica que no es fácil para cualquiera. Sí, es Pero como tu difícil. ajá. método era muy, muy entendible. Ese método, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde vienen las formas de enseñanza que has tenido? ¿Las inventas tuyas propias desde Creo que cero? sí. Digamos, no quiero ser como arrogante, pero es algo así como que yo me las invento. Mm, Ajá. O sea, sí hay como Una base. Una base. bibliografía así como común, digamos,
y formas que uno se puede meter a pedagogía en la música, que el método, no sé qué. A veces son un montón de cuentos. Yo lo que trato es de pedirle a Dios que me oriente. ¿Cómo? Sí, pues. ¿Sí? Las mejores veces que he tocado, bueno, han sido dos, una positiva y una negativa. Las mejores formas en que toco es cuando yo le pido a Dios que Él toque. Que sea solo el Ajá. medio. Uno solo es el medio. Y la otra cuando estoy como la gran. Pero esa sería la negativa. En las dos funciona, pero es mejor la primera. Ah, Pues, Entonces aquí es como dejar, como que permitir que Dios me guíe qué hacer. el fluir, sí, pues. La gente me va a considerar loco, digamos, o algo así, pero algo así es como han sido mis métodos. Obviamente me sé todos los principios y herramientas teóricas y todo eso, pero ya, digamos, en la forma de ejecutarlo y de hacerlo, me inspiro en el momento. Incluso, Wow. por ejemplo, estaba el grupo de ustedes, que eran los de sábados, me acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Era una forma. memoria. Ajá. Era una forma. Sí, era una Sí, pues. forma. Los de entre semana era otra forma. Ah, ok. Pues, Yo creo que todo esto viene también de ser autodidacta. Sí, de eso Porque nadie te enseñó una estructura, No, sino ajá, lo entendiste a tu forma de entenderlo. exacto. Y solo lo transmitís. Entonces ahora, digamos, mi modelo ya no es del colectivo por lo mismo, cuestión pandémica, ¿va? pues. No se sabe en qué tiempo puede regresar uno. Y además sería muy irresponsable estar metido en un maral ahí. Claro, digamos. claro. Ahora es en privado, pero puedo empezarlo desde cualquier día del año, cualquier mes, etc. Sí, pues. Y es como entender, bueno, vino este niño, o vino Esteban, o vino Liam, o regresó Chai, que eso está bonito, porque están regresando, como me dijo un alumno, los buenos, y están regresando los buenos con sus hijos. Sí, O sea, es se que es meten otra ellos generación totalmente. y meten a los buenos. Ah, qué lindo. Entonces está bien bonito. Sí, porque siguen aprendiendo juntos. Pero son papás jóvenes. ¿Y a pues, dónde, ¿a dónde llamamos? Ahorita les voy a ver. ahí aparece el número en pantalla. Ajá, ahí este es el aparece el número. número. Entonces es bien bonito porque está regresando. Eso me encanta porque hay varios. Están regresando y son papás jóvenes como ustedes. Están regresando ellos. Pero, y el güiro también. Con sus hijos. Wow. Otra cosa que también ayudaba, siento yo, es de que cuando dabas clases, uno podías transmitir como esa humildad de yo realmente quiero que aprendas. Exacto. Y no es de La prepotencia. miren qué pila soy. Ah, Entonces yo creo que eso inspiraba un montón en la forma en cómo Totalmente. aprendías, ¿verdad? Y pues solo lo quiero hacer notar. ¿Cómo funciona, por ejemplo, mi otra pregunta es, ¿cómo funciona ahorita con todos estos géneros nuevos como el trapo, el electrónico, el reggaetón, que es bien criticado musicalmente? Ajá. Porque decimos no requiere talento, no requiere esfuerzo. no hay talentos. ¿Cómo, sí. cómo lo fusionas? Porque eso es lo que los jóvenes hoy escuchan, ¿verdad? Exacto. Entonces, uno es eso que les decía, cómo las tendencias cambiaron. Dije yo, la gente no está viendo lo mismo que yo veía, pues, por ejemplo. Claro. O lo que tú dices, ¿va? Que X sube un montón de cosas solo para que les pongan no sé cuántos likes y que la misma canción de jazz de no sé quién. Bueno, esa no es tendencia. Me ayudó mucho el estar trabajando en los últimos años, producciones con Walter, por ejemplo. Porque Walter cambió mucho, para bien. Totalmente. Walter Monteroso cambió Demasiado, mucho para sí, bien. sí. Incluso él, va como persona, y hasta rescató ya un perro con Sí, su novia y sí, todo, sí. eso es una maravilla, Walter. Pero aquel me dijo, profe, me encanta lo que estoy viendo de vos, me dijo, porque es más tu lado artístico. Entonces, más que mostrar el virtuosismo. Sí, sí, O sea, sí, sí. Sí es bueno tener todas las herramientas, Claro. porque le va a facilitar a uno el transmitir una idea con transparencia. Es decir, Ujú. cualquier cosa que quieras transmitir, la vas a poder hacer transparentemente. Sería como el lenguaje, ¿verdad? Que dominas muchas cosas y lo puedes transmitir el mensaje, digamos, correctamente, limpio, claramente. Eso sería el beneficio. Las nuevas tendencias criticadas por la gente obsoleta. Los que no se adaptan al cambio. Exacto, porque digamos, a mí lo bonito es que todos mis buenos alumnos, que son muy buenos en todas sus actividades, son los que me tienen cariño. Los que más me resisten y envidian, todos son la gente que son mediocrones. Esta gente que son los que a veces, era lo que les digo, que tienen como secuestrado para mí el medio, ¿sí? Wow. Artístico. Es esa gente que dice, es que esa canción es de 3 acordes. No importa, pero esa canción vendió millones. Está bien Buenísimo, tocado igual, sí. súper bien producida. Menos es más. Yo, por ejemplo, mi chance en batería, aunque no me lo crean, es en vivo. Yo, digamos, que hemos hecho algunas cosas con Walter y todo, ni siquiera me pongo a tocar batería. Es más cómo funciona la música hoy en día, pues eso puede cambiar. Producción. Es más producción, lo hace uno en una computadora y mi papel es más en vivo. Ya, ya.
Entonces eso es Ya. tener claro uno cuáles son los cambios, cuál es la funcionalidad ahora, por ejemplo, de mi instrumento, y no estar con la necesidad del ego, decir, no, que lo voy a meter batería en esto, tal vez ni siquiera va, Necesito. o ni siquiera un buen estudio para poder grabar eso, digamos. Sí, pues. ¿Me explico? Entonces, es irse adaptando a las tendencias y además, mañana tengo, por ejemplo, el podcast, ¿cuánto sale? El próximo mes. Ah, en el próximo. Sí. Ah, bueno, entonces solo se los digo en interno. Es que mañana cabal tengo una clase gratis en Zoom. Ah, Pero ok. más que todo es para esta mara que vean las nuevas tendencias, que no se hagan esperar que voy a tocar no sé qué canción así complicada, sino quiero que sea muy espontáneo, que me diga, Chay, ¿qué canción te gusta? A ver, la voy a buscar, ok, Y la ahí. oigo y ahí mismo. Entonces yo me reto A primera vez. cuando subo esas cuestiones, ya ni Ujú. siquiera las estoy escribiendo ni nada, sino es el conocimiento que uno ya tiene, le permite a uno como comprender bien la estructura, el tipo de cosas que voy a tocar y de una vez. Y Ah. si hay errores, no importa. O sea, antes Wow. sí eras muy estructurado. Sí, muy estructurado, que Escribirlo. lo que sacarlo perfecto, que si lo voy a grabar, hacer 1000 repeticiones hasta que salga perfecto. No es transparente. Ya. Es una mentira Muy hacer eso. Y técnico. por eso es que también te sentís mejor haciéndolo ahorita. Sí, Más porque libre. me siento mejor. Te Porque sentís más vos. yo a veces que miren que pongo el dedo, obviamente es en mi casa, no es un video súper editado, pues, que pongo el dedo para ponerle play, que estoy en short o que me equivoco, no importa, para que vean la realidad. Sí, sí, sí. Porque No es si la no, perfección. todo es muy fingido, digamos. Mm. El sonido muy procesado, el no sé qué, así. Entonces no es natural y no es transparente. Sí. Y entonces ahí viene, digamos, un mensaje también posiblemente peligroso, subliminal, que es un poco estarle mintiendo a la gente. Sí, pues. ¿verdad? Sí. Porque tras algo que esté muy perfecto, ¿será realmente así? Porque Entonces la no. gente crea esos como ídolos, digamos, ¿no? Ujú. Sí, pues. Que ven todo como muy perfecto, pero ¿y por qué no nos damos chance de ver que ese pseudo ídolo que uno tiene, tal vez sí se equivoca? Entonces podría ser más enriquecedor ver eso, Más no por real. el hábito de criticar, que estar viendo un video perfecto que lo hace inalcanzable. Entonces venimos al mismo problema. Se van a poner ellos encima de Mm. toda la Ujú. superficie de gente y la cosa no es así. Es lo Sí. que, mi opinión. ¿no? Excelente. No, yo creo que no solo pasa con la música, o sea, ahorita lo estás hablando con la música, pero eso es Ujú. de la vida en sí. Sí. General. Porque a mí me pasa un montón, o sea, como pastor a veces yo siento que tengo que mostrar perfección y hablar las cosas así perfectas. Por ejemplo, mi mensaje tiene que ser perfecto o mi vida tiene que estar perfecta, ¿verdad? Y no simple y sencillamente no es la realidad, ¿verdad? O sea, es como a veces Dios me ha tenido que confrontar y decir, mira, realmente no sos perfecto. Y es precisamente Ujú. por eso es que cuando yo muestro mis imperfecciones y yo digo, ya no se trata acerca de mí, o sea, por eso es que yo necesito a Jesús, Sí. Es más poderoso. donde le podemos dar más lugar a Él, ¿verdad? Porque al final somos humanos, ¿verdad? Exactamente. Pero qué bonito escuchar eso. Contanos un poquito acerca de tu proceso de regresar a Dios, porque dijiste Es cabal, me leíste la... que es que ha sido un camino, un proceso que hasta ahorita decís vos que has estado Sí. tal Hasta vez ahorita más. realmente podría decirme yo que soy cristiano. O sea, Ok. en este momento. En lo demás, sí, digamos, creyente, sí. Pero es que Ajá. yo siento que hay una gran diferencia entre Sí. decir creyente, siempre lo fui, desde niño. Ujú. ¿ya? Yo creo que por eso tal vez Dios me ha protegido mucho en muchas cosas. Claro. El ser creyente, pero ser Seguidor. seguidor activo y sentirlo. Es que En ese fue esa el problema. relación. Ujú. Sentir, la diferencia conmigo es que creí siempre, pero no lo sentía. Ya. Y eso me llevó a un montón de problemas. ¿va? Mm, Malas relaciones, problemas económicos tremendos. Entonces, el que yo ha venido acá no es un azar, digamos, porque para mí no hay nada casual. Obviamente es la amistad y conocerlos, pero sí me dio sentido, porque sí había visitado otros lados, pero no sentí nada Wow. en lo anterior. ¿ya? Esta vez dije yo, no, sí me tengo que disciplinar de ir. Lo único es eso que les digo, ¿va? Que como sirvo en X lado, digamos, no me permite estar siempre. Sí, sí, sí. O sea que si los pasan a la tarde, Aquí te no, tendríamos. solamente ahí me tendré. Pero no se preocupe. Va, esa experiencia es, digamos, la historia es sencilla. Desde hace un tiempo atrás que empecé con bastantes problemas, sobre todo en cuestiones económicas, fue a raíz de que me cambié acá. Pero no fue por el cambio en sí, sino que era que venía de una segunda relación tóxica. Y, y eso me llevó a mí descontrol emocional, ideas suicidas, ideas, nada más. Wow. Nunca tuve intentos, pero sí ideas. Mm. Y
¿Qué me impidió eso? Ver el amor de mis padres. O sea, era otra vez Dios diciéndome, ojo. ¿no? Sí, pues. Pero sí me pasó por la cabeza, Wow. por cosas así. Tal vez mis problemas no son tan graves como los de un montón de personas, salud o económicamente peores, ¿verdad? Es X. Pero para uno son problemas, Para pues uno son son reales. son grandes, sí. sí. Pero sí se los cuento con total transparencia. Entonces, ¿eso qué pasó? Eso fue como en los últimos 4 años, terribles. Esa relación tóxica, esas ideas suicidas, ajenizarme de poli. Entonces ahí hicieron fiesta los del otro lado, digamos, ¿no? Porque empezaron pues, a violentar más el sistema, a quitar alumnos que eran como incondicionales míos, bueno, un montón de cosas. Entonces sí, me imagino que así se sintió Jesús con Judas y toda esta mara. Traicionado. Sí, bien traicionado. Totalmente. Más que todo, no es tanto que uno sea dueño de las personas, pero sí es que uno ayudó mucho a las personas. Entonces yo dije, La lealtad. la lealtad. En la lealtad que en determinado momento dije, bueno, estoy en Esperanza, problemas, vuelta, sí. tal vez ahora a todos estos que ayudé tal vez me echan la mano. Ninguno. Mm, Y ahí es donde uno se da cuenta quiénes realmente están con uno, porque me Sí. recuerdo que en todos los cumpleaños ahí está el profe, porque el mismo profe pagaba que aquí, que la pizza, que el restaurante, que no sé. Ahí están todos en las fotos con el profe. Pregúntense ustedes, ¿cuántos de estos personajes, digamos, me invitaron a un café de unos 10 pesos? Nadie. Entonces me sentí muy solo, pero obviamente no me estoy victimizando, sino estoy dándoles información Siendo de qué honesto, pasó. claro. Estoy siendo honesto qué pasó. Va. Entonces, relación tóxica. Después estuve ahí en la empresa que empezaron a hacer malos movimientos y ese es el problema que ahorita tengo. Digamos, todo lo que ahí Pasó. pasó es lo que debo, digamos. ujú. Va. Entonces, reaccioné, digamos, hace unos, a ver, como en el 19. Ya como que regresé en mí, pero el daño estaba hecho, un montón de cosas. Mm, Y me recuerdo que ahí empecé a buscar, lo busqué con un sacerdote, lo busqué con pastores y cosas así. Lo único que le contaba a Esteban es, encontré que me estaban juzgando, que está endemoniado, que no sé qué. Y yo dije, no puede ser que esté endemoniado porque he ayudado a un montón de gente. Tampoco es hacerme el bueno, pues, pero he rescatado, pero no creo que esté Que hay algo endemoniado, malo, definitivamente. sino que hay algo en mí, digamos, que algo que está pasando. Ujú. Otros que un montón de condiciones. Sí, pero primero necesitamos que no sé qué, que ese. Yo lo que quería es simplemente, miren, muchachos, van a ministrarme ahí, porfa, y me quitan esto de encima. mm, Lo fui buscando, nunca lo encontré. Wow. Fue hasta este año que un mi alumno, efímero, o sea, llegó, ahorita no está, pero creo que va a regresar después. Pero creo que su misión era llegar a eso. Sí, pues. Me vio muy cargado hace unos meses y entonces yo le conté, Desahogaste con él. todo lo que me había estado pasando y que había estado buscando eso. Entonces me dijo, no, no te preocupes, fíjate que uno de mis mejores amigos es profeta, él es doctor, el profeta es doctor. Fíjate que casualmente está en Guatemala. ¿no? La cosa es que él tenía un viaje, tenía que estar en el aeropuerto a las 8:30 de la mañana. Le dije, sí, vengan. Llegó a las 6:30. A la- Y entonces yo a empezar a contarle todo mi rollo iba al profeta. Y me dijo, no me digas nada, Dios va a hablar. ¿Necesitas algo? No, solo música. Es la música, cuando oramos nosotros en el jardín, con esa música es la que yo utilizo diario para orar. Ok. Conecta conmigo. Y empezó básicamente a hacerme un resumen de lo que había pasado. Como me preguntaron de los reencuentros, y sí se los quiero compartir porque es un testimonio. No es Claro. que ahorita yo sea millonario. Prefiero no ser millonario ahorita, porque así la gente sí ve la acción de Dios. Porque es más Eso. fácil decir, estaba yo así, ahora soy millonario y Dios me ama. O sea, no. Ujú. Prefiero que yo estoy en el camino y entonces cuando llegue a eso, pues Sin como las hay una razón. bendiciones, ajá. Exactamente. Oró por mí, entonces empecé a llorar de esa forma cuando uno se quiebra ¿va? Y entendió uno que estaba uno desconectado. Sí. Pero el profeta no me juzgó, sino simplemente explicó, fuiste quebrantado el corazón y después yo lo asumí, ¿va? Porque de tanto conocimiento también, porque he estudiado un montón de cosas, que ese es otro paréntesis. El conocimiento no es malo, hay un montón de conocimiento que hay. El problema está cuando uno le quita el primer lugar a Dios. Sí, Mm, pues. O sea, yo sigo leyendo lo mismo y me gusta, solo que hay una gran diferencia. Cuando Dios está en primer lugar. Mm, Ese es el punto que es tal vez el medular acá. Va. claro. Entonces yo dije,
Me perdí en conocimiento, lo busqué aquí, lo busqué allá, en un montón de cosas. Nunca encontré el resultado. Entonces, ese quebrantamiento emocional que Dios permitió, porque lo permite, no es que a uno hagan eso, sino que permite que pase, Sí. que se reflejó después en digamos, una quiebra económica, es la única forma en que Dios se logró quedar a solas conmigo. Sí, pues. Entonces dije yo, totalmente sabio el proceso. Me llevó X cantidad de años, probablemente a gente le va a dar menos tiempo o más tiempo. He sacado los tiempos de Dios perfectos. Y desde ese día dije yo, esto es una maravilla. Empecé ahora, obviamente se me advirtió, se van a ir de estas gentes y justo pasó. Y desde ese momento, esto empezó a cambiar. Ahorita se parece mucho al poli de antes, donde yo tenía, bueno, mi empleada sí me iba a ayudar a hacer limpieza, pero casi que estoy solo, ¿no? Me toca dar clases, sí está mi asistente y todo, pero me ha tocado más como al principio, que yo abría, que yo facturaba, que yo cobraba, que yo daba clases, etc. Entonces, es como un reset, solo que ya no tan reset, digamos, porque obviamente estoy aquí en zona 15, en una muy bonita casa, etc. Pero es como que Dios el mensaje es, otra vez vamos de nuevo, solo que ahora ya, Sí, ya tenés bajo toda la base. la ¿verdad? guía y el control de Dios. Entonces, sí lo he estado experimentando, lo que es sentir esa conexión con Dios. Obviamente tengo un montón de errores, los sigo teniendo, pero sí ya veo esa diferencia porque ha empezado a ocurrir un levantamiento rapidísimo Wow. en poco tiempo. Entonces yo prefiero compartir ese milagro que se está dando. Claro. No fue por tus propias fuerzas. Que no es por mis Ajá. fuerzas, sino que Es el milagro. ya es ese milagro de Dios que está ocurriendo, digamos, en mi vida y que obviamente uno se sigue formando. Han habido todavía alguno que otro obstáculo ahí, pero ya no es que yo llegue a mi casa agobiado como llegaba antes. Llego cansado. Pero Entonces, internamente estás diferente. Entonces la paz que uno siente. Y esa misma paz es la que me trajo acá. Digamos, dije, yo necesito visitar a Dios siempre, de alguna forma. Entonces se me ve, porque había buscado tocar en la parte cristiana, evangélica. Nunca se me dio. Entonces ahí me apareció esa oportunidad, entonces dije, quiero, por hacerlo por servicio. Sí. Y se dio. ¿Es donde servís ahorita? Es donde una sirvo iglesia ahorita, católica. es una iglesia católica, ¿no? Okay. Y me gusta venir acá en los días que no se ven. El servicio es como una parte de tuya de decir, yo tengo que darle algo a Dios. Exacto. Obviamente. Increíble. Y ya no estar como humanizando uno todo lo que ve en el exterior, porque lo que pasa mucho es eso, que yo tuve muchas malas experiencias con personas. Con personas. Sí, que es el problema, ¿verdad? Que pensamos que las personas, obviamente porque representan a Dios, así es Dios, ¿verdad? Y no. Y no es cierto. Esos son un montón de mensajes equivocados, digamos, y entonces yo como que me peleé. Sí. Y hay algunas cosas que todavía estoy en resistencia, pero porque tal vez las ideologías no me parecen, pero ¿por qué me gusta la iglesia? Bread of Life, por eso mismo, porque no nos están juzgando. Hay mucha juventud, hay mucho espíritu joven, hay mucha transparencia. Ya viste, tú tatuás, están con gorra. Sí. O sea, por ahí creo que es la línea, ¿sí? Esa creo que es la línea. Entonces, todo lo que yo pueda aportar, yo feliz de la vida. Gracias. O sea, entonces podemos decir que a partir de ese momento tuviste un encuentro real con Dios. Sí. Siempre estuvo Dios conmigo, siempre, porque digamos, les podría hasta compartir de que en épocas fregadas, a mí se me manifestó el demonio de alguna forma. Tal vez no físicamente, pero sí lo sentía porque nací yo con una especie, ¿se los puedo contar? Sí, claro. Tengo una especie como de don, tal vez, le dicen ustedes, de que puedo sentir un montón de cosas o ver cosas. Un discernimiento. Sí. Cuando las personas me preguntan, les digo tal cosa y siempre es exacto. Lo único es que si eso no está calibrado bien con la idea de Dios, es un desastre. Sí. Porque sos muy sensible. Sí. Exacto. Pero digamos, sí se me manifestó el chamuco. Pero yo sí me recuerdo haberle dicho, aunque esté ahorita bien fregado, quebrado y esto y lo otro, solo en Dios creo. Eso sí nunca lo he perdido. Quizá la fe. Pero me caía mal conmigo mismo no sentirlo. Que yo decía, estos los veo que están orando y están llorando. Ustedes, y yo quisiera sentir eso y no lo sentí. Wow. Hasta este momento. Ok. ¿Y qué crees que era lo que te impedía sentirlo entonces?
hay muchos factores. Digamos, pueden haber factores internos los principales y alguno externo. Ya. El interno es la necesidad que uno se pierde en el conocimiento. Entonces uno, como repito, a mí me encantan todos los libros que tengo. No soy de aquellos que radicalmente voy a una iglesia y voy a tirar toda mi biblioteca. No, Sí. es saberlo entender poniendo a Dios en primer lugar. Claro. Todo va a funcionar. Ok. Por ejemplo, yo he estudiado mucho coaching, PNL y cosas así, que son cosas que probablemente, si son religiones muy rígidas, probablemente no les guste, pero hay un montón de principios que uno puede hasta entender mejor la Biblia. Agarras lo bueno, sí, pues. Exacto. Entonces agarra uno eso. Pero el punto es que cuando uno se pierde mucho en eso, en el conocimiento o en las arrogancias de uno, ¿sí? O en estar como equivocando eso, de ver las reacciones humanas de gente que está en la iglesia, pero que no representan cómo es Dios, digamos. Ahí es donde uno se va alejando. Entonces, como está libre albedrío, Dios no interviene. Es por la propia cuenta de uno, digamos, Exacto. que tiene que como tomar conciencia de eso, ¿verdad? Y Dios siempre estaba ahí. O sea, para todas las personas que nos vayan a escuchar, Dios siempre está, siempre. En todo momento, en las buenas y en las Entonces malas. es como aquello, ahorita que está de moda todo el teléfono y redes y todo. Es como que Dios me escribía y lo dejaban visto. Me llamaba y no le contestaba. Me ponía el Insta y en él. Súper práctico. Ajá, Sí. flat. Me mandó solicitud de amistad en Facebook y no lo agregué. O sea, sí. básicamente esa era la actitud. Entonces, ¿cómo puede funcionar la vida de Es uno una así? muy buena Totalmente. analogía. No se puede. Excelente. Cuando decís por mucha información, tal vez te referís, o no sé, si es como cuando uno quiere entender algo para después decir, bueno, entonces sí lo creo porque lo entiendo. Sí, ajá. A eso, más que Sí, todo. un poco así. Es que cuando uno, el conocimiento es bueno, pero cuando uno se pierde en el conocimiento, normalmente aísla a Dios. Sí. Y al final lo que nosotros tenemos es fe, Sí. ¿verdad? Ajá. O sea, pueden haber muchas buenas teorías acerca de Exacto. Dios y puede ser bastante racional hasta cierto Eso, punto, caer en racionalismo dialéctico. O sea, pero al final de cuentas es la Es fe, fe. ¿verdad? la fe. Exactamente. Es como simple. O sea, digamos, estar bien para mí es simple. Mm, Obviamente necesito yo un tiempo. Yo vi, o sea, ahorita sí ya lo visualicé que a X tiempo ya voy a estar yo otra vez en la solvencia absoluta y todo eso. Y Claro, volvemos para a eso tener la vas, plática. exacto. Pero sí prefiero que oigan el testimonio ahorita. ujú. Exacto. Porque es muy fácil decir que estaba mal y ahora estoy nítido. Ahí Sí, cualquiera sí, lo puede decir. sí, pero no es real. Hay Porque un proceso. hay un proceso. Hay un proceso de como de restauración de todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Yo ¿qué pido en mis oraciones? Restaurar mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, las finanzas, mi carro, porque mi mismo carro estaba descomponerse, pero es lo mismo. Sí, pues. Además que uno viene descompuesto, literalmente, ¿no? Se ve reflejado. Se en va a todo. reflejar en todo. ¿Sí? Wow. Excelente. Algo así. Y así va a ser. Me gusta tu fe. Porque dijiste, ahorita no soy millonario, pero cuando llega ahí dijiste. Sí, sí, sí. Y eso es fe, ¿verdad? Claro. O sea, es saber de que al final vamos a estar bien porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Mm. Pero lo más importante es el proceso. Hay otra Tener una anécdota certeza. de eso de millonario. Así como cuando empezó todo mi proceso, Sí. digamos, fui tentado, digamos que por una secta. Bueno, resulta que los tipos mexicanos y no sé qué, me conocían. Yo no sabía ni quiénes eran. Es así algo dark, la mara. Ajá. Súper poderosos, mundiales. Entonces dije, no. Entonces fue como mi Getsemaní, digamos. Porque el Getsemaní, si lo entendemos bonito, es. A eso se le planteó el chamuco ahí, diciéndole que se fuera por el otro lado, fácil y sin problemas. Él no quiso aceptar eso. Yo tuve el Getsemaní. Yo ya sabía lo que me venía. Y dije, no. Si estos me están ofreciendo, ejemplo, eso es una metáfora. $500 millones sirviendo a la oscuridad. No, prefiero tener 50 sirviendo a Dios. Sí. Entonces sí, digamos, fue una situación así. Claro. Yo ya sabía en todo lo que me iba a meter, pero preferí pasar por ese, le dicen, El desierto. horno o ese desierto, ese crisol donde uno lo forman bien. ¿no? Gracias a la convicción que tenías. Exacto. Excelente. Algo así, pero en mi experiencia personal, eso fue lo que pasó conmigo. Buenísimo. Yo creo que. No, dale, perdón. No, dale. No, haciendo referencia al desierto, o sea, y que mencionaste el tema de Getsemaní, o sea, esa es la tentación que uno tiene en la vida, ¿verdad? O sea, uno cuando está pasando situaciones difíciles, de escasez, que es donde estaba Jesús, ¿Sí? siempre hay una forma fácil,
de Sí, salir de eso. Sí, la salida fácil. Pero esa salida fácil, al principio, tal vez temporalmente vamos a estar bien, pero al final no. Y Jesús cuando pasó y pudo decir que no, después fue lanzado a su ministerio, fue lanzado a su Ujú. propósito, podríamos Sí. decir, ¿verdad? Entonces es como bonito lo que estás diciendo porque tiene sentido con la vida de Jesús. Ujú, ujú. Entonces solo uno tiene que tal vez tener la sabiduría de saber que ahorita estás en una temporada difícil, entonces Ujú. tenés que decir que no, tenés Mm, que ser fiel al proceso, tenés mm, que no tomar atajos, ¿va? Y al final yo sé que viene la recompensa buena, ¿verdad? De parte de Y Dios. mejor que como no está. Muchísimo mejor, sí. Excelente. Sí, digamos, yo me digo, soy jesuciano. O sea, yo trato de ver, tal vez soy un poco loco en eso. Digamos, Jesús esto. Pa. Tuvo su Getsemaní también, digamos, algo así. ¿Va? O tratar de ver los modelos que hay. Sí. Digamos, yo tal vez sí sufrí prácticamente la pasión de Jesús en toda la parte emocional. Es casi como la flagelación de Jesús. De Jesús. Que por cierto, una vez, pero Chay no estás todavía ni La ni traición Esteban. de Judas también. La traición de Judas ya la viví, así Sí. un montón de Va, lo que me recuerdo es que una vez, es que siempre tenía yo como luzazos de ese encuentro de ahorita con él. Que una vez nos tocó ir a una iglesia cristiana. Iba Leslie, todavía estaba aquí. Sí, pues. Entonces yo les pedí a los de ahí que nos hicieran unas capuchas blancas. Ni sabía por qué. La cosa es que tocamos una canción que se llama Corazón Valiente, retro, ¿va? Mucha de Torre Fuerte. Va. Y mi objetivo es que la gente les proyectaran la flagelación, que es fuerte, la de la pasión. ¿no? Ujú. Entonces, entendí, digamos, el significado de haber pedido esas capuchas. Entonces, me paré yo un minuto antes de empezar la canción y les dije, fíjense que nos vamos a poner capuchas. No había entendido por qué, pero era para que nosotros no fuéramos el primer plano, sino que la gente centrara su atención ahí. Sí, pues. Wow. Interesante. Ujú. Les cuento esas cosas porque soy algo medio loco, vamos. No, Pero a veces como que es romper el molde. No, pero también yo romper el creo que molde. es eso que decís, que a veces la creatividad viene cuando uno le Sí. dice a Dios, mira, dale voz, ¿verdad? Y Exacto. vienen esas ideas que tal vez usualmente no estuvieran ahí, ¿verdad? Claro. Porque son de Él, ¿verdad? hoy me tocó dar, digamos, no me gusta jactarme, decir, Dios, o sea, probablemente sí, probablemente no, pero al papá de mi alumno, ellos tienen un centro de retiro muy bonito en Chimaltenango, pues están pasando por unas situaciones complicadas, no tanto económicas, sino mucho de COVID, muchas muertes, cosas así. Pero ahí hacen mucho bautismo así como lo que hicieron ustedes Sí, acá. sí, sí. Ujú. Creo que ese sí es un lugar, ¿no? Entonces hoy me nació decirle a ellos, y no de parte mía, sino de parte de Dios, es que la pila del bautismo está sin agua. Yo les dije, échenle agua, Ujú. ¿vale? Porque es como que el lugar está triste, digamos, Sí, que esté listo, y preparado. está como seco, como con sed. Sí, ¿Ves? pues. Ya. Como estamos hablando un poco del desierto Sí, y eso. Claro, claro. Y, Se ve reflejado. y bonita la plática, porque dije, ¿a dónde va a ir la plática? Y eso es otra cosa, venía en el carro, habla tú, Sí, sí, guíame. sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Y eso es lo que queremos porque teníamos una medio estructura, pero Ujú. no terminamos haciendo otra, ¿verdad? Ah, pero está muy buena. Claro, pues, así claro, como eso es lo bueno, es ajá. lo espontáneo. Y yo creo que nos podemos quedar con eso, Ujú. de que los procesos son más importantes que el final, ¿va? Ujú. Que la meta. Sí, Y es donde completamente. donde creces, donde aprendes y podemos verlo en tu vida y sabemos que donde estás ahorita no es el final, pero vas a donde Dios te quiere tener. Y algo me gustó mucho fue que dijiste, Dios está siempre. Aunque tal vez no lo sentimos, aunque no lo vemos, aunque son momentos muy, muy difíciles, pero Él siempre, siempre va a estar. Y yo creo que nos podemos quedar con eso. Y gracias por tu tiempo. Creo que podemos tener una segunda parte Ah, sí, dentro de hagámoslo. poco Número tiempo. 2. Ya cuando Les seas decía- millonario. Sí, y ahí los invito a todos. Les decía dar un ejemplo del agua, porque en la Biblia es que yo soy como muy estudioso, muy científico, así. Si ¿va? te gusta Sí, el sí, sí. conocimiento. Ajá, me gusta el conocimiento. Pero el clavo era que yo me perdí en eso. Ajá. Va. Pero si ustedes analizan la Biblia, hay mucha agua. Ujú. Sí. No sé si ya se preguntaron por qué. Va, miren, pues. El Estado, porque en algún momento quería estudiar licenciatura en física porque quería irme a la NASA, calculen eso. Wow. Va. Pero Eso me no ganó lo el hablamos. arte. Va. Ujú. Va, pero miren, pues, el estado sólido es el que se ve. Ujú. Va. Es como esto, ¿va? Esto es Sí. sólido, la mesa es sólida, la botella es sólida. Eso representa como lo material. Ajá. Ajá. El estado gaseoso es lo que no se ve, lo que la gente no ve, y es agua. Sí. Ahora, ¿cuál es el estado que es transición entre los dos? El agua. Líquido. El líquido. Por eso es muy importante el agua.
Por eso, digamos, en el bautismo se utiliza el agua, digamos. Entonces veamos los símbolos. En la Biblia se habla de, no soy un erudito de la Biblia, solo es algo que yo he estado observando y que he estado analizando. Digamos, está las bodas de Canaán, agua en vino, el bautismo de Jesús, la pesca milagrosa, todo está involucrado en el agua. La Biblia menciona muchísimo tenemos que purificarnos por el agua, ¿verdad? Entonces el agua, y si un día van a venir que me echen agua aquí encima, o sea, no tuvieron bautismo, no me queda, fue un sábado, creo. Un sábado en la tarde. Sí. Pero ¿por qué es importante eso? Viéndolo desde ese punto de vista espiritual, porque uno empieza a dejar la materia para ir al estado espiritual. Eso es bien importante. O sea, quédense con ese día, tampoco lo estoy induciendo con sectas ni nada, No, pero sí, interesante. Es muy interesante. A mí me gustó mucho el símbolo. El símbolo. Bueno, muchas gracias, profe Byron, por tu tiempo. Estamos muy Muchísimas contentos gracias, de en haber serio. tenido esta conversación y sé que va a ser de mucha bendición para las personas que lo escucharon. Y escríbanle ahí si fueron alumnos del profe Byron. Estoy seguro que va a ser una gran lista. Y gracias por la invitación y por haber venido y por tu tiempo. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Va a aparecer ahorita en pantallas la información de cómo contactar al profe, la academia y todo. Entonces, esperamos. Gracias, yo soy feliz. Muchas gracias, ¿Quieren Esteban. ver Gracias, segunda profe. parte, tercera? La vamos a Hagámoslo. tener definitivamente. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.